Algeciras, España. 25 de febrero de 2014. Un hotel de lujo en Playa del Carmen, México. Un hombre de 66 años juega con sus hijos en la piscina. Risas, chapuzones, felicidad pura. De repente, se lleva la mano al pecho. Su rostro cambia. Me siento mal, alcanza a decir antes de colapsar. Los paramédicos llegan en minutos, pero ya es tarde. Infarto fulminante. El corazón que durante 50 años bombeó pasión a través de 6 cuerdas de guitarra, se ha detenido para siempre. Ese hombre es Paco de Lucía, el gitano de Algeciras que transformó el flamenco de música folclórica en arte universal, que hizo llorar a guitarristas de jazz con sus falsetas, que llenó teatros en Japón sin cantar una sola palabra, que tocó con leyendas como Camarón, Aldi Meola y Chick Corea. Pero detrás del virtuosismo, detrás de los aplausos en Carnegie Hall y los premios internacionales, había un hombre atormentado por las expectativas, perseguido por la perfección, atrapado entre dos mundos, el flamenco puro de su padre y la innovación que su alma exigía. Y esa tensión casi lo destruye. Esta es la historia de Paco de Lucía, y cuando la conozcas completa vas a entender que a veces el precio del genio es la felicidad, y que revolucionar un arte significa traicionar a quienes te enseñaron a amarlo. El barrio pobre que forjó al genio. Algeciras, Cádiz, España. 21 de diciembre de 1947. Nace Francisco Gustavo Sánchez Gómez en una familia gitana tan pobre que algunos días la comida es pan duro y aceitunas. Su padre, Antonio Sánchez, es guitarrista flamenco frustrado que nunca tuvo el éxito que soñó. Su madre, Lucía Gómez, de quien Paco tomará su nombre artístico, es el corazón de la familia. La casa es pequeña, húmeda, con paredes que dejan pasar el frío del invierno. 8 hermanos comparten 3 camas. No hay calefacción, no hay lujos, apenas hay esperanza. Pero hay guitarras. En esa casa pobre siempre hay guitarras. El padre de Paco es un hombre duro, severo, obsesionado con el flamenco puro, el flamenco de los gitanos, sin contaminaciones, sin experimentos. Antonio ve en sus hijos la oportunidad que él nunca tuvo. Los obliga a practicar horas interminables. Paco tiene 5 años cuando su padre le pone una guitarra en las manos. Toca, ordena. Paco llora porque sus dedos son demasiado pequeños. Las cuerdas le cortan la piel. Le duele todo. El dolor es parte del aprendizaje, dice su padre sin compasión. 8 horas diarias de práctica. Paco es un niño que no puede jugar en la calle como los demás. Mientras otros corren tras balones, él está encerrado practicando escalas, falsetas, compases. Si se equivoca, su padre lo golpea. Si no practica, no come. La guitarra no perdona la mediocridad, le dice Antonio constantemente. Paco odia a su padre, odia la guitarra, odia su vida, pero no puede parar porque en esa familia la música no es una opción, es supervivencia. La única forma de escapar de la pobreza es siendo el mejor. El niño prodigio que pagó el precio. A los 11 años, Paco ya toca en tablaos de Andalucía acompañando a cantaores. Su técnica es impresionante para su edad, pero hay algo más. Tiene duende, ese elemento indefinible que separa al músico competente del artista que te rompe el alma. Los gitanos viejos lo escuchan y asienten. Este niño tiene ángel. Pero Paco no siente ángel, siente presión. La presión de ser el sostén económico de su familia a los 12 años. La presión de las expectativas de su padre. La presión de la perfección. A los 14 años ya toca con José Greco en giras internacionales. Ve el mundo, pero no lo disfruta. Cada noche es la misma rutina. Tocar, cobrar, practicar en la habitación del hotel hasta las 3 de la mañana porque su padre supervisa cada nota. No tiene amigos de su edad. No ha besado a una chica. No sabe lo que es ser adolescente. Solo sabe tocar guitarra. Y aunque es brillante, por dentro se está muriendo de soledad. El encuentro que cambió el flamenco para siempre. Paco tiene 21 años. En un tablao de Madrid conoce a un cantaor joven, delgado, con voz ronca y ojos tristes. Se llama José Monje Cruz, pero todo el mundo lo conoce como Camarón de la isla. Camarón es todo lo que Paco no es. Espontáneo, salvaje, libre. Toca como quiere, canta como siente, sin miedo al juicio. Cuando Camarón canta y Paco toca, sucede magia. No es solo música, es combustión. El cante de Camarón y la guitarra de Paco se encuentran en un lugar que trasciende la técnica, que va directo al corazón. Graban juntos 9 álbumes revolucionarios. La leyenda del tiempo, como el agua, discos que los puristas del flamenco odian. Esto no es flamenco, esto es traición, dicen los viejos.
Pero los jóvenes lo aman porque Camarón y Paco están haciendo algo nuevo. Están llevando el flamenco al futuro. La traición al padre y la búsqueda de la libertad. Años 70. Paco está en la cima del mundo flamenco, pero se siente atrapado. El flamenco puro, el flamenco de su padre, le parece una jaula. Quiere experimentar con jazz, con música brasileña, con ritmos afrocubanos. Quiere tocar con músicos de otros géneros, fusionar, crear. Pero cada vez que lo intenta, escucha la voz de su padre en su cabeza. Los gitanos no tocan esa música. Estás traicionando tu sangre. En 1973 lanza Fuente y Caudal, un álbum donde incorpora el cajón peruano al flamenco, un instrumento que nunca se había usado. Los puristas explotan. Paco de Lucía ha vendido el flamenco, ha prostituido el arte gitano. Su padre no le habla durante meses. Paco llora en privado, pero en público defiende su decisión. El flamenco evoluciona o muere. Yo elijo la evolución aunque me cueste todo. Forma el sexteto de Paco de Lucía, incorporando bajo eléctrico, flauta, percusión latina. Es un escándalo. Las familias gitanas tradicionales lo ven como traidor. Recibe amenazas. Pero Paco no se detiene porque ha descubierto algo. La única forma de ser libre es romper las cadenas, aunque sean las cadenas de la tradición que amas. El trío de guitarras que conquistó el mundo. Paco conoce a Al Di Meola y John McLaughlin, guitarristas virtuosos de jazz y rock. Deciden hacer un concierto juntos. Friday Night in San Francisco. Es un duelo de titanes, tres de los guitarristas más rápidos y técnicos del planeta tocando juntos. El álbum vende millones. De repente Paco no es solo una estrella del flamenco, es una leyenda mundial. Guitarristas de rock, jazz, clásico lo estudian obsesivamente. Pero con la fama global, viene una presión insoportable. Cada concierto debe ser perfecto. Cada nota debe ser impecable. Paco desarrolla ansiedad escénica severa. Vomita antes de subir al escenario. Tiene ataques de pánico. Considera retirarse a los 35 años. No puedo más con esta presión. La gente espera que sea Dios cada noche y yo solo soy un gitano de Algeciras que aprendió a tocar guitarra. El amor imposible y los hijos que nunca conoció de niño. Paco se casa joven con Casilda Vargas. Tienen 3 hijos. Pero Paco es un padre ausente. Siempre de gira, siempre practicando, siempre persiguiendo la perfección que su propio padre le impuso. Se divorcia. El matrimonio no sobrevive a la obsesión. Años después se casa con Gabriela Canseco. Tienen 2 hijos más. Pero Paco sigue siendo un fantasma en su propia casa. Sus hijos crecen sin conocerlo realmente. Papá siempre estaba en otro país, en otro escenario, dirá uno de ellos años después. Paco intenta compensar con dinero, con regalos, pero no puede dar lo que nunca tuvo, presencia. Porque nadie le enseñó a ser padre. Su propio padre solo le enseñó a sufrir por el arte. El retiro del escenario y el miedo que lo consumió. Años 90. Paco está en la cima absoluta. Ha ganado premios Grammy. Ha tocado con los más grandes. Sus discos son estudiados en conservatorios. Pero cada vez toca menos en público. La ansiedad lo está matando. Desarrolla rituales obsesivos antes de cada concierto. Debe afinar la guitarra exactamente 47 veces. Debe caminar en círculos en el camerino exactamente 12 minutos. Si algo interrumpe el ritual, cancela el concierto. En 2004 anuncia que dejará de dar conciertos por un tiempo indefinido. Necesito encontrar la paz, declara. Se retira a su casa en México, lejos de España, lejos de las expectativas, lejos de la presión. Practica guitarra solo, sin audiencia, solo por el placer de tocar. Por primera vez en su vida la guitarra no es obligación, es elección. 25 de febrero de 2014, el día que la música lloró. Playa del Carmen, México. Paco está de vacaciones con su familia. Por primera vez en años se ve relajado, feliz, presente. Juega con sus hijos en la piscina. Ríe. Es el Paco que pudo haber sido si la presión no lo hubiera perseguido toda la vida. Y entonces su corazón se detiene. 66 años. Muere haciendo lo que nunca pudo hacer de niño, jugando. La noticia recorre el mundo en minutos. En España, el gobierno declara 3 días de luto nacional. En Algeciras, miles lloran en las calles. Guitarristas de todo el planeta publican videos tocando sus composiciones como homenaje. Camarón había muerto 22 años antes. Ahora Paco lo alcanza. Los 2 genios del flamenco moderno, reunidos al fin. El legado, el gitano que liberó al flamenco. Hoy, más de 10 años después de su muerte, Paco de Lucía es considerado el guitarrista flamenco más influyente de la historia. Transformó un género regional en lenguaje universal.
Demostró que tradición e innovación no son enemigas, que puedes honrar tus raíces mientras vuelas hacia el futuro. Su técnica era sobrehumana, picado velocísimo, alzapúa perfecta, rasgueos imposibles. Pero lo que lo hizo inmortal no fue la técnica, fue el alma. Cada nota que tocaba llevaba el dolor de su infancia, la presión de las expectativas, el amor por un arte que casi lo destruye. La tragedia de Paco de Lucía no es que murió joven. La tragedia es que vivió prisionero de su genio, que nunca pudo disfrutar su éxito sin ansiedad, que revolucionó la guitarra flamenca pero pagó con su paz mental. Cada aplauso era una cadena más. Cada premio, una expectativa más alta. Cada concierto perfecto significaba que el siguiente debía ser aún mejor. Pero si le preguntas a cualquier guitarrista en el mundo quién es el más grande, te dirán sin dudar, Paco de Lucía, el niño de Algeciras que sus dedos sangrantes convirtió en alas. El gitano que le enseñó al mundo que el flamenco no es solo música, es rugido del alma. El hombre que murió buscando la paz que nunca tuvo, pero nos dejó la banda sonora de la libertad. Su guitarra descansa en un museo en Algeciras. Silenciosa, pero cada vez que alguien en algún lugar del mundo toca una falseta, cada vez que una guitarra llora en compás de solea, cada vez que el duende visita a un músico en medio de la noche, ahí está Paco. Inmortal, libre por fin, porque al final, Paco de Lucía ganó la guerra que importa, la guerra contra el olvido. Y esa guerra, nadie se la puede quitar. El precio de la perfección, los años oscuros. Paco está en la cúspide de su carrera, pero en privado se está desmoronando. Después de cada concierto se encierra en su habitación y llora. No de alegría, de terror. Terror a decepcionar, terror a cometer un error, terror a no ser lo suficientemente bueno. Sus manos, esas manos mágicas que pueden tocar 16 notas por segundo, tiemblan cuando no está en el escenario. Comienza a beber. No mucho, no es un alcohólico, pero lo suficiente para calmar los nervios antes de cada actuación. Un whisky, luego 2, luego 3. Es lo único que silencia las voces en mi cabeza, le confiesa a su hermano Ramón, también guitarrista. Las voces que me dicen que no soy lo suficientemente bueno, que estoy traicionando el flamenco, que estoy decepcionando a papá. Antonio Sánchez, su padre, murió en 1988. Paco no pudo tocar en su funeral. Se quedó paralizado con la guitarra en las manos, incapaz de arrancar una sola nota. Toda su vida había tocado para él, para impresionarlo, para finalmente escuchar las palabras que nunca llegaron. Estoy orgulloso de ti, hijo. Pero Antonio se fue sin decirlas. Y Paco quedó con una herida que ninguna ovación podría cerrar. La amistad rota, cuando Camarón eligió otro guitarrista. Paco recibe una llamada que lo destroza. Camarón, su hermano musical, su socio en la revolución del flamenco, ha decidido grabar su próximo disco con Tomatito, un guitarrista más joven. Necesito explorar otros sonidos, le dice Camarón. Paco entiende racionalmente, pero emocionalmente es una puñalada. Durante 11 años habían sido inseparables. Habían cambiado el flamenco juntos. Habían enfrentado juntos el odio de los puristas. Se distancian, no pelean, pero ya no son los mismos. Cuando Camarón muere en 1992 de cáncer de pulmón, con solo 41 años, Paco toca en su funeral. Esta vez sí puede tocar. Toca Volando Voy, la canción que grabaron juntos. Sus lágrimas caen sobre las cuerdas. La guitarra llora con él. Y cuando termina, susurra, perdóname, hermano. Perdóname por no haber estado ahí cuando me necesitabas. Años después, Paco confesará en una entrevista, Camarón fue el único que realmente me entendió. El único con quien podía tocar sin miedo al juicio. Cuando cantaba, yo era libre. Cuando murió, parte de esa libertad murió conmigo. México, el exilio voluntario del genio. Finales de los 90. Paco toma una decisión radical. Se muda a México. Lejos de España, lejos de Algeciras, lejos de los fantasmas. Compra una casa en Playa del Carmen. Explica que es por el clima, por la tranquilidad, pero la verdad es más profunda. Necesita escapar de ser Paco de Lucía todo el tiempo. En México puede caminar por la playa sin que lo reconozcan. Puede ir al mercado, tomar café en una terraza, ser simplemente Francisco. Sus hijos lo visitan en vacaciones. Finalmente empieza a conocerlos. Juega con ellos, nada con ellos. Les enseña a tocar guitarra sin la brutalidad con que su padre le enseñó a él. No quiero que sufran lo que yo sufrí, les dice. Pero incluso en México, la guitarra lo persigue. Practica 5 horas diarias. No porque tenga que hacerlo, sino porque no sabe quién es sin la guitarra.
Su identidad está tan entrelazada con el instrumento que separarse de él sería como arrancarse un órgano vital. Los conciertos que casi no fueron. Paco anuncia su retiro de los escenarios. Ya no puedo más con la presión, declara. Sus fans protestan. Los organizadores de conciertos le ofrecen fortunas. Pero Paco es firme. Durante 3 años no da un solo concierto público. Toca solo para él, en su casa, para el mar. Pero en 2007, sus hijos lo convencen de volver. Papá, el mundo necesita escucharte una vez más. Paco acepta hacer una gira de despedida. Pequeños recintos, audiencias íntimas, sin la presión de los grandes auditorios. Y sucede algo milagroso. Paco redescubre el placer de tocar. Sin expectativas imposibles, sin necesidad de ser perfecto, simplemente conectar con la audiencia a través de la música. En esos conciertos íntimos, Paco habla con el público entre canciones. Cuenta historias de su infancia, bromea, se ríe. La gente descubre que detrás del genio hay un hombre cálido, divertido, humano. Un crítico escribe: por primera vez, Paco de Lucía parece feliz en el escenario. El último álbum, una despedida sin saberlo. Paco lanza Canción Andaluza, su último álbum de estudio. Es una colección de composiciones donde finalmente reconcilia todas sus influencias. El flamenco puro de su padre, el jazz que tanto amaba, los ritmos brasileños que lo fascinaban. Es su obra más personal, más honesta. En la canción que da título al álbum, hay un solo de guitarra que dura 6 minutos. Guitarristas de todo el mundo lo analizan, lo estudian, intentan descifrarlo. Tiene una complejidad técnica brutal, pero también una emotividad que rompe el corazón. Es como si Paco estuviera contando toda su vida en ese solo. La infancia dura, la presión, los triunfos, las pérdidas, el amor por un arte que casi lo mata, pero que también le dio razón de existir. En una entrevista sobre el álbum, Paco dice algo revelador: finalmente he aprendido a tocar para mí. Durante 50 años toqué para mi padre, para los puristas, para los críticos, para las audiencias. Ahora toco para Paco. Y es liberador. 25 de febrero de 2014. Las últimas horas. La mañana de ese día, Paco desayuna con su familia en el hotel. Están de vacaciones celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos. Paco está relajado, bronceado, feliz. Han sido días perfectos, comidas en la playa, conversaciones largas, risas. Nada de guitarra, nada de presión, solo familia. Alrededor de mediodía, deciden ir a la piscina. Paco juega con sus hijos menores, les enseña a nadar, los hace reír. Gabriela, su esposa, toma fotos. Son las últimas fotos de Paco vivo y en ellas se ve genuinamente feliz. Algo que rara vez se vio en las fotos oficiales donde siempre parecía serio, distante, atormentado. A las 2:30 de la tarde, Paco sale de la piscina. Me siento raro, le dice a Gabriela. Se sienta en una tumbona. Su rostro se pone pálido. Mi pecho, dice, y colapsa. Los paramédicos llegan en 8 minutos, pero el daño es irreversible. Infarto masivo. Su corazón, exhausto de toda una vida de tensión, simplemente se rindió. A las 3:15 de la tarde, Paco de Lucía es declarado muerto. Tenía una maleta preparada en su habitación. Iban a regresar a España esa noche. Su guitarra estaba en el armario, silenciosa, esperando manos que nunca más la tocarían. El duelo mundial, cuando la guitarra lloró en todos los idiomas. La noticia explota en redes sociales. Almohadilla Paco de Lucía se convierte en trending topic mundial. Guitarristas desde Tokio hasta Buenos Aires publican videos tocando sus composiciones. En España, la noticia interrumpe la programación normal de televisión. El Congreso guarda un minuto de silencio. El rey Juan Carlos declara: España ha perdido a uno de sus más grandes embajadores culturales. En Algeciras, miles se congregan en la plaza donde Paco solía tocar de niño. Alguien pone un amplificador y reproduce Entre dos aguas, su composición más famosa. Hombres mayores lloran abiertamente. Jóvenes que nunca lo vieron en vivo se abrazan. Porque Paco no era solo un guitarrista, era la banda sonora de sus vidas. Su cuerpo es repatriado a España. El velatorio dura 3 días. Más de 100.000 personas hacen fila para despedirlo. Políticos, artistas, pero sobre todo gente común. Gitanos viejos que lo vieron crecer. Guitarristas jóvenes que lo consideraban un dios. Madres que bailaron con sus canciones. Todos vienen a decir adiós. El entierro. Algeciras llora a su hijo. 28 de febrero de 2014. Algeciras se paraliza. Las tiendas cierran. Las escuelas suspenden clases.
3.000 personas acompañan el cortejo fúnebre desde el tanatorio hasta el cementerio. Guitarristas tocan flamenco en las esquinas. La gente arroja flores al paso del coche fúnebre. En el cementerio, sus hermanos Ramón y Pepe tocan juntos una última vez para Paco. La guitarra de Ramón tiembla. Las notas se quiebran, pero continúa porque eso es lo que Paco hubiera querido. Cuando terminan, el silencio es absoluto. Ni un llanto, ni un susurro. Solo el viento y el eco de las últimas notas flotando en el aire. Su tumba es sencilla. No quería ostentación. Solo su nombre, las fechas, y una inscripción que él mismo había pedido años antes, cuando hablaba de la muerte con su familia. Aquí descansa un gitano de Algeciras que solo quiso hacer cantar a la guitarra. Gabriela, la viuda que guardó el secreto. Después del funeral, Gabriela revela algo que pocos sabían. Paco había tenido varios infartos menores en los años previos. Los médicos le habían advertido que debía descansar, reducir el estrés, pero Paco no podía. La guitarra era su vida, pero también su adicción, dice Gabriela con lágrimas en los ojos. Le dije 1000 veces que parara, que ya había demostrado suficiente, pero él no sabía cómo vivir sin tocar. Gabriela cuenta que las últimas palabras coherentes de Paco fueron: los niños están felices. Ni siquiera mencionó la guitarra, ni la fama, ni los premios, solo la felicidad de sus hijos, como si en ese último momento, finalmente hubiera entendido lo que realmente importaba. Los hijos, el legado humano. Sus 5 hijos han seguido caminos diferentes. Algunos tocan guitarra, otros no, pero todos cargan con el peso de ser hijos de Paco de Lucía. En entrevistas, hablan de un padre ausente que intentó compensar en sus últimos años, de un genio atormentado que finalmente aprendió a abrazar. Su hijo mayor, Curro, ahora guitarrista profesional, dice: mi padre me enseñó que el talento sin disciplina no es nada, pero también que la disciplina sin amor es tortura. Pasó 50 años torturándose. Solo al final encontró el equilibrio. Y justo cuando lo encontró, se fue. El testamento musical, lo que dejó sin grabar. Después de su muerte, su familia encuentra en su estudio de México docenas de composiciones inéditas. Melodías a medio terminar, experimentos con ritmos brasileños, fusiones con música árabe. Paco estaba trabajando en un álbum conceptual que nunca terminó. Las grabaciones son fragmentadas, imperfectas, pero muestran que incluso a los 66 años seguía innovando, seguía buscando. La familia debate si publicar ese material. Finalmente deciden que no. Paco era perfeccionista, explica Ramón. Si estas grabaciones no están terminadas es porque él no las consideraba listas. Publicarlas sería traicionar sus estándares. Las composiciones permanecen en una bóveda, quizás para siempre. 2024, 10 años después, el legado crece. Una década después de su muerte, Paco de Lucía es más grande que nunca. En 2024, un documental sobre su vida arrasa en festivales internacionales. Paco de Lucía, ayer ni muestra entrevistas inéditas, grabaciones privadas, el lado humano que pocos conocieron. YouTube está lleno de jóvenes guitarristas intentando tocar sus composiciones. Entre dos aguas tiene más de 50 millones de reproducciones. Guitarristas coreanos, japoneses, australianos publican sus versiones. El gitano de Algeciras conquistó un mundo que nunca visitó en vida. En conservatorios de música clásica ahora se estudia su técnica junto a Segovia y Bream. En escuelas de jazz se analiza su improvisación. El flamenco, ese género que los puristas querían mantener encerrado en las cuevas de Andalucía, ahora se toca en salas de concierto de Viena, en clubes de Nueva York, en festivales de Tokio. Y todo gracias a Paco. La verdad final. ¿Fue feliz Paco de Lucía? Esta es la pregunta que todos se hacen. ¿Fue feliz el hombre que lo tenía todo pero no podía disfrutarlo? El genio que revolucionó su arte pero pagó con ansiedad y tormento. La respuesta es compleja. Paco tuvo momentos de felicidad intensa, cuando tocaba con Camarón y ambos entraban en trance creativo, cuando la audiencia se ponía de pie y él sabía que había tocado perfecto, cuando finalmente México jugaba con sus hijos sin la presión del mundo sobre sus hombros. Pero también tuvo décadas de sufrimiento, la infancia robada, la presión insoportable, la ansiedad paralizante, la culpa de ser mejor que su padre y al mismo tiempo nunca suficientemente bueno para él. En una de sus últimas entrevistas, le preguntaron: ¿volverías a elegir este camino? Paco pensó largo rato antes de responder: no sé si lo eligió yo o si me eligió a mí. La guitarra fue mi salvación y mi condena. Me dio todo y me quitó todo. ¿Lo volvería a hacer? Probablemente sí, porque no sé quién sería sin la guitarra. Pero le diría a mi yo joven: no busques la perfección,
Busca la verdad. La perfección te volverá loco. La verdad te hará libre. El mensaje final, lo que Paco quería que supiéramos. Después de su muerte, se encontró una carta que Paco había escrito años antes, para ser abierta cuando muriera. En ella escribió: si están leyendo esto, significa que finalmente descansé. No lloren por mí. Viví más intensamente que muchos que viven el doble. Toqué la guitarra en los escenarios más importantes del mundo, pero mi mejor concierto fue el último día, jugando con mis hijos en esa piscina. A los jóvenes músicos les digo, busquen la excelencia, pero no la perfección. La perfección no existe y perseguirla los destruirá. Yo lo sé. Toquen con el corazón, no solo con los dedos. La técnica sin alma es gimnasia, no arte. Al flamenco le digo, perdóname si te traicioné al fusionarte con otros géneros, pero te amé demasiado para dejarte morir. El arte que no evoluciona se convierte en museo, y el flamenco es demasiado salvaje, demasiado vivo para estar en un museo. A mi padre, donde quiera que esté, finalmente entiendo. Tu dureza era amor mal expresado. Querías que fuera grande porque sabías que podía serlo. Lo logré, papá. Fui el mejor. Estás orgulloso ahora. Y a mis hijos, perdonen mis ausencias. Perdonen que fuera mejor guitarrista que padre. Los amé siempre, incluso cuando no supe demostrarlo. Si algo bueno pueden sacar de mi vida es esto. No dejen que su talento se convierta en su prisión. Úsenlo, pero no dejen que los use. Ahora, finalmente, puedo descansar. Las cuerdas pueden dejar de vibrar. El duende puede irse a buscar a otro. Yo ya cumplí. Toqué hasta que mis dedos sangraron, hasta que mi corazón explotó. No tengo arrepentimientos, solo cansancio. Pero por favor, mantengan viva la guitarra flamenca. Tóquenla, innóvenla, llévela donde yo no pude. Porque el flamenco no es del pasado, es del futuro. Y ese futuro comienza ahora, con cada nota que toquen. Azúcar, no. Esperen, esa era seria, pero el sentimiento es el mismo. Celebren la vida, aunque duela. Porque duele. Dios sabe que duele, pero también es hermosa. Y cuando toquen esa guitarra, si sienten que los dedos les sangran, si sienten que el corazón se les rompe, si sienten que el alma se les sale por las manos, entonces están haciéndolo bien. Porque así se toca flamenco. Con sangre, con lágrimas, con vida. Francisco Gustavo Sánchez Gómez. Paco de Lucía. Un gitano de Algeciras que solo quiso hacer llorar a una guitarra. Esta fue la vida de Paco de Lucía. No una vida feliz, pero sí una vida plena. No una vida fácil, pero sí una vida que valió la pena. Porque cambió el mundo con 6 cuerdas y 10 dedos. Y eso, nadie puede quitárselo. Cuando escuches flamenco, acuérdate del niño de Algeciras con los dedos sangrando. Cuando veas a un artista atormentado por la perfección, acuérdate de Paco. Y cuando sientas que tu talento se está convirtiendo en tu prisión, recuerda que incluso los genios sufren, pero que su sufrimiento puede transformarse en arte que trasciende generaciones. Paco de Lucía no murió ese 25 de febrero de 2014. Solo dejó de tocar, porque mientras haya una guitarra flamenca sonando en algún lugar del mundo, Paco sigue vivo, en cada rasgueo, en cada falseta, en cada compás. Eterno, como solo los verdaderos genios pueden ser. ¿Sobre quién quieres que escriba próximamente? ¿Camarón de la Isla? ¿Compay Segundo? ¿Mercedes Sosa? Déjalo en los comentarios.